estufa. Si tiene mucho frío, préndanla. ¿Se entiende? Sino que gobierne Musa. O sea, estoy tratando de hacer... Hace calor acá, te está diciendo... Pero basta con las críticas. Si tienen extremado calor, argentinos, es muy simple. Vean una boleta de gas. Vean donde dice total. Y ahí se van a terminar de calentar. Van a tener que abrir las puertas de la casa. O sea, está caluroso acá con la abogada J. Estoy cagado de calor. No. Tremendo. ¿Que está con calor? Mucho calor, pero no debe ser la losa radiante, deben ser las luces acá. Así que este es el cuadro que no tienen que estar. Así no se puede estar en la Argentina. Paremos. No podemos estar así de esta forma. El pingüinito no va. No va pingüinito. Cierren las puertas, abríguense y todo va a pasar. Esto es todo, Marcelo. Entré con un San Bernardo y me voy con un boxer, una cosa de loco. Bueno, ahí está la invitación de Tinelli, segundo día. El primer día también lo había puesto a Macri ahí en el confesionario, muriéndose de frío, porque todo abrigado, no prendía la estufa. Hubo mucho ruido en Twitter, en las redes sociales, acusándolo a Tinelli que ahora se anima y antes no se animaba frente a Cristina, algunos tildándolo de mercenario acá, y esto decía Tinelli haciendo su descargo respecto a las amenazas y las críticas que había recibido. El jueves voy a hablar un poquito voy a hablar de unos trolls también, de gente que hemos detectado, cuentas truchas en el Twitter, que insultan y amenazan. ¿Sabe decir? Sí, sobre todo no tienen sentido del humor, exactamente. Yo pensé que eran de una manera, y la verdad son todos iguales, pero bueno. Yo pensé que eran de una manera, y la verdad son todos iguales, pero bueno. Bueno, mensaje duro para Macri, ¿no? Diciendo que, bueno, que está recibiendo amenazas y demás por este tema del tarifazo. Susana salió a bancar a Tinelli, pero yo digo, el dato político es que el tema se ha masificado. En principio yo no sabía que había recibido amenazas. Lo repudio si recibió amenazas y que se acerque a nosotros, que como diputados del oficialismo vamos a estar al lado del que está amenazado, no como antes que se ponían pancartas para escupirnos desde el oficialismo. Así que desde ya mi solidaridad absoluta con Tinelli y hace su humor y tiene derecho a hacerlo. Respecto de algo que decía el señor Porino, muchas de las cosas con las que acuerdo, nos hacemos cargo como espacio que hay cosas que se hicieron mal, pero también hay que explicar que a veces estamos a ciegas, porque así como acá Urtubey decía de las empresas, nosotros hemos recibido un segmento de usuarios donde ni siquiera estaba diferenciado. O sea, vos no te figura si es club de barrio, si es empresa. Y todo esto hubo que hacerlo después de 12 años de desatención permanente, donde aumentaron las tarifas un 50% y la inflación fue del 800%. Por eso nos quedamos sin reservas. Yo apoyo a las asociaciones de consumidores porque también soy consumidor. Y me parece bárbaro que se quejen. Y si consideran que tienen que hacerlo con cacerolazo, háganlo porque van a ser escuchados. Macri no va a hacer esto la 125 porque no tiene una obsesión desatendiendo y no escuchando lo que está pasando en la sociedad. No va a subir permanentemente la apuesta. La obsesión del presidente es que tomemos conciencia que nos entregaron un país sin reservas donde hay que comprar con dólares la energía afuera. Y no las tenemos. Y si las ponemos arriba de la mesa para comprar la energía de que todo el mundo tenga subsidiado el gas, nos va a subir la inflación, nos va a subir el déficit y esto va a hacer que se sigan deteriorando los salarios. Realmente es un cuadro perverso en el que hemos quedado. Bienvenida a las críticas, sirven, escuchamos, pero entendamos qué es lo que está pasando. No es que nos sentamos y dijimos, muchachos, subamos la tarifa. No hay más dólares. Se está importando gas desde Chile cuando hace 8 años nosotros le vendíamos gas a Chile. La matriz, el caño, hace que no pase más gas. Tenemos un problema enorme todos. Entonces, muchos de quienes en su momento usaron el gobierno como si fuera propio, hoy tienen la irresponsabilidad, yo creo que es una irresponsabilidad, pedir que se retrotraigan las tarifas a previo del gobierno, porque no hay dólares para pagarlo. No son nuestros los dólares que quedan, son de la sociedad. Y si los pago estoy generando déficit e inflación. A ver, Marangoni, ha salido fuerte también Sergio Massa cruzándose con el gobierno, diciendo que el gobierno piensa en la planilla de Excel y no en la gente, el gobierno diciendo que Massa se hace el amigo
y que después termina chicaneándolo y jugándole en contra. Perdón, digo, fue mucho tiempo funcionario del anterior gobierno Massa, ¿no? Mira, digo, ya que estamos en Plan M, permitime hablar de 4M. Sí. Mala herencia, eso creo que es difícil discutir. Es decir, el nivel de subsidio que sumado, además de los energéticos, a los otros 300.000 millones del año pasado, no era sostenible en el tiempo. Mala praxis, me parece que también esto es difícil discutirlo. Hubo 3 iniciativas distintas, todavía no hay una política energética clara, creo que es mala praxis. Mala suerte, porque tuvimos un otoño comparado de mucho frío con el otro, así que se combinó una mala praxis con la mala suerte. Sí. Y la cuarta, que a mí me parece clave un poco en esto, que es la mala coordinación o la inexistencia de coordinación. Alguna vez lo hemos también conversado. No tener un Ministerio de Economía que coordine a las distintas áreas hace que el Ministerio de Energía se maneje, seguramente con buenas intenciones, pero aquello de que el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones, hace que se lleven adelante acciones como las que se han llevado, que inmediatamente generaron el rechazo de los consumidores primero, de sus representantes después, y esto explica, o es explicado, por el hecho de que al no haber una sola autoridad económica, se toma la decisión de la energía como si fuese una suerte de Estado libre asociado al resto de las políticas, y la energía impacta en el consumidor, impacta en las empresas, impacta en los territorios, impacta en todo eso. Entonces me parece que aquí lo que hay que planificar, y esta palabra también se mencionó, de acá para adelante, con el mejor ánimo, con el mejor propósito, porque es cierto que necesitamos usar racionalmente la energía y es un insumo vital para todos, pero es desarrollar una política energética que sea sustentable y no solo merced a pedidos voluntarios. A ver, Urtubey, ¿cuál es la visión de los empresarios, ¿no? Porque hay una expectativa favorable, que el año que viene va a ser mejor que este, pero también hay muchas críticas diciendo me aumentaron todos los costos, el dólar se me volvió a atrasar, la inflación está arriba del 40%, en muchos casos abren las importaciones. Yo creo que acá, sin lugar a dudas, falta ver o visualizar un modelo de desarrollo de la Argentina que está, cuál es el que pretende, Sí. cuál es la hoja de ruta. Sin lugar a dudas, y se deja de lado también ese modelo industrial que nosotros teníamos expectativa que se empiece a dar en la Argentina. ¿Y por qué te digo esto? Fíjate lo que está pasando en términos de competitividad sistémica. Obviamente que había que encarar corrección de variables económicas. El tema era cómo. Si lo hacemos desde una política de desarrollo o una política de ajuste. Si vamos a fortalecer la oferta productiva o vamos a atacar la inflación combatiendo el mercado doméstico. Yo estoy inclinado a la primera opción. Y en esto me parece que es muy importante tener una visión integral de la economía. Ahora, y ahí es donde yo creo que el gobierno nacional falla, déjame decirte esto, inicialmente de un diagnóstico errado. ¿Falla en el modelo en general del gobierno nacional? Pues yo veo que Macri, al contrario, tal vez hoy esté pecando de exceso de confianza. Macri ve que tiene todos los gobernadores menos Alicia Kirchner, que está de rodillas por el tema financiero, pero tiene todos los gobernadores alineados. De hecho, su hermano Juan Manuel Urtubey ha sido un gran apoyo, entre otros gobernadores, de las políticas oficiales. Ve que no hay un dirigente político en la oposición que le haga sombra. El único es Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, pero está en el llano. Y se manda hoy con medidas que dice, bueno, abrí el mercado financiero, me van a entrar los dólares, anuncié el tema de los jubilados, voy a gastar mucho en obra pública, lo que tengo para adelante es el segundo semestre, va a ir todo mejor, y se manda con medidas que son evidentemente errores y los defiende e insiste con eso. ¿Por ahí está pecando de exceso de confianza, Macri? No ha insistido, digamos, está tomando medidas para retrotraer las cosas. Es decir, yo creo que en otro gobierno esto hubiera persistido. Aquí se han dado, y comprendo que hay errores, pero creo que la confianza de la gente se basa en cuestiones muy concretas. Lo que está pasando hoy en el Senado de la Nación, con toda claridad se está dando un gran apoyo impositivo a la gente que va a generar producción nacional a través de las autopartes. Se está abordando una ley de pymes. Se devolvió el 15% a las provincias. Coparticipación. Se está trabajando en función de los jubilados. Ha habido a los jubilados. Entonces digo, la confianza de la gente es sobre hechos muy concretos, que son muy importantes. Los radicales le están pidiendo la renuncia de Aranguren. Los radicales estamos dentro de este gobierno. Creemos que el ministro Aranguren ha
ha cometido un gran error en la manera de implementación, que había que hacer una corrección en las tarifas, no hay ninguna duda. La metodología no ha sido la apropiada y esto lo ha reconocido el propio presidente, que ha decidido dar marcha atrás. Pero hay enojo en el radicalismo. En privado todos dicen que Aranguren no tendría que estar más como ministro de Energía. En público salen con cuidado a decir, bueno, cometió el error y esto que el otro. Me parece que el radicalismo hay mucho enojo. Maxi, hay un tema, y eso se conoció hoy, el índice de precio al consumidor dado por el INDEC de 3.1, que tiene que ver con este tema, porque es la inflación de segunda vuelta. Se decía, bueno, la tarifa impacta el primer mes y después no. Lo que estamos viendo ahora es que el que ha recibido, empresario, comerciante, etcétera, la transfiere. Entonces, por eso es importante corregir esto y por eso vuelvo a hacer hincapié. Peor te digo, impactó en junio y todavía no sabemos si se aplicó plenamente, si se aplicó en un sector y en otros no. Totalmente. Es decir, el gobierno está pagando todos los costos. La economía está, en este momento tendría que estar pensando en la expansión, sigue pensando en el ajuste y no sabemos si las medidas son efectivas o no. Fíjate lo que pasa en las importaciones también. Las importaciones puntualmente, mes de mayo, INDEC. Para que hablar de que, por otro lado, creo que está haciendo un trabajo muy importante la regularización del INDEC, el Gobierno Nacional. Las importaciones crecieron 44,5% de bienes de consumo. Eso significa que a la matriz productiva industrial la están atacando directamente. Ahí es donde digo tengamos en consideración también integralmente la economía, ¿no? Acá se ha señalado, y lo hablábamos antes de que comience el programa, que uno de los activos políticos más importantes del 2016 es el nivel de trabajo y de consensos en el Congreso. Entonces hay que aprovechar eso para trabajar con el mismo nivel de consenso en esto y también, insisto, en el diseño y la coordinación, porque hay otros temas que también van a impactar. Cuando vos tenés una política monetaria contractiva del 20%, un aumento del gasto público en 40% y el nivel de tarifas que estamos hablando, evidentemente hay cuestiones que van a velocidades muy distintas y eso conlleva estrés sobre el conjunto de la economía. Dicho con todo el ánimo propositivo y constructivo, aquí se trata de corregir, no de señalar ni nada. ¿Querés decir algo, Polino Collado? Sí, a mí me parece que hay dos temas que son tan importantes como lo que hemos tratado hasta ahora. El primero es, en este país, el tema de protección y defensa del consumidor le ha interesado a pocos gobiernos y la verdad que hay que hacer correcciones en esto. Nosotros teníamos una Secretaría de Protección al Consumidor que devino en una dirección. Es decir, en la última campaña no vimos en ninguna plataforma ningún candidato que se ocupara de corregir esto. Y por otro lado, los entes reguladores están para proteger a los consumidores. Están intervenidos hace años que no hay concursos. Años. Esto es lo que tiene que corregir Macri. Y confirma a quien fue en el Enargás, el presidente de Enargás, digo, concursos, por favor, esto hace años. Claudia, ¿quién protege a los consumidores? Planteando así, organismos, entes reguladores cargados, porque vayan a un ente regulador y vean la cantidad de gente que trabaja ahí. ¿Para qué? Si al consumidor no lo están protegiendo. mañana al cacerolazo? No adherimos porque Adelco, por tradición, cumple con la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que tenemos que ser independientes del poder político y del poder empresario. Nosotros respetamos, por supuesto, y nos parece muy válido que hagan esta marcha mañana, pero para Adelco, desde nuestra visión, se va a politizar como siempre, está muy politizada. Y nosotros realmente tenemos una oficina de reclamos donde estamos colapsados. Y nuestro trabajo es atender a esos consumidores que tienen un problema. Colapsados por los reclamos de estos vinculados con el tarifazo. Estamos Polino. Con eso. Sí, nosotros también, como entidad de defensa de los consumidores, somos independientes de los gobiernos y de los empresarios. Y a la amiga le consta que Consumidores Libres fue la primera entidad de defensa de los consumidores de este país que fue sancionada por el gobierno anterior por decir que los precios aumentaban. Es decir, que hemos tenido una actitud independiente con todos Polino era uno de los perseguidos por Moreno. Con todos los gobiernos. Nosotros también. Con todos los gobiernos. Yo también, Nosotros fuimos los primeros. ¿Alguien más perseguido por Moreno en este estudio? Pero yo quería decir esto, Montenegro. Sí. O sea, acá se abrió un debate interesante que habría que continuarlo y profundizarlo. Aquí se habló que el gobierno necesita recursos para la educación, para la salud, que se están destinando a subsidiar sectores sociales que no necesitan el subsidio del Estado.
estamos de acuerdo. Y que se necesitan recursos. Yo digo, ¿por qué se le quitaron los impuestos a la renta, a la actividad minera? Eso ya se explicó. ¿Por qué, no fue sustancial. ¿Por qué no se sanciona de una buena vez una ley que grave la actividad financiera en eso yo estoy de del acuerdo país? con usted. Que se obtengan recursos de sectores sociales que tienen altos ingresos y no aumentando las tarifas al 400% a los trabajadores, Yo quiero decirle algo, a los jubilados. Algo de la renta, de las retenciones a la actividad minera, porque se chicaneó mucho con eso. Quiero decirle que también hay provincias que, así como está, dijo usted, los entes reguladores abarrotados de gente, que están abarrotados de empleados públicos que vivían de la minería y nos pedían, para no dejar decenas de miles de personas en la calle, que saquemos esas retenciones. No se hizo porque dijimos, vamos a darle a los mineros. Digo, esto fue un pedido de provincias y la gente que vive en esas provincias sabe muy bien. Digo, la problemática es enorme. Yo acuerdo con usted lo de la renta financiera, quiero decírselo. Bueno. De todas maneras, yo quiero decir una cosa, ¿no? Porque lo de la minería fueron 300 millones de dólares. La semana pasada se aprobó un régimen de autopartes que está bien porque es producción nacional y demás, que son 400 millones de dólares de costo fiscal. Se aprobó una ley PYME que son 18.000 millones de pesos. Es decir, me parece que Macri está en un momento donde cada uno que le negocie en el Congreso le saca algo. La pregunta es, ¿por qué empecinarse con este tema del tarifazo que en términos fiscales, en términos de lo que le han sacado los gobernadores, los autopartistas, las mineras, las retenciones al agro, las pymes, todo lo que le han sacado en los últimos tiempos, el aumento para los jubilados es algo chiquito, es algo chiquito. Yo creo porque Macri tiene la concepción de que hay que dar una señal acá. Pero, la señal es que Argentina no puede seguir importando 9.000, 10.000 millones de dólares de energía. Yo te lo dije antes. Pero no lo va a lograr dando la señal él solo, hablando todos los días, en el discurso, llamando y apelando a que no anden en pata ni en remera. Eso se logra en el tiempo, con profesionalismo. Políticamente también, lo dije en el programa, algunos se comportaron como si el gobierno fuera de ellos y hoy como si la plata fuera del gobierno. Y no es así. Este es un problema que tenemos todos. Y bienvenido que podemos también acá dialogar y debatir sin que usted sea perseguido, sin que yo sea perseguido y sin que vos seas perseguido. Entonces, entendamos que esta es una problemática de todos. Lo que yo valoro de Macri, que tiene la valentía de tirarlo arriba de la mesa, en todo caso escuchar, y si quieren que generemos inflación, que lo diga la oposición. Y si quiere que generemos más déficit, que lo diga la oposición, que fue responsable, mientras era oficialismo, de pisar las tarifas y dilapidar el patrimonio nacional. Porque recibimos... Y vos lo sabés perfectamente, el país sin reservas, cuando hace 2 años teníamos 55.000 millones de dólares. Y se hizo un plan para un año, para que le explote al que viene. Nos está explotando, pero no lo vamos a resolver nosotros solos. Yo creo que hay una coincidencia respecto al diagnóstico. Polino, los sectores de la oposición y demás, todos coincidían, salvo el kirchnerismo, todos coincidían respecto al diagnóstico de los problemas, con el cepo, con las tarifas, con los subsidios, con el déficit fiscal. El tema es cómo salías de ahí. Este no es un problema. La responsabilidad de cómo se salió es una responsabilidad en todo caso de Macri. Si vos tenés 44% de inflación interanual junio de este año, junio del año pasado, esa es responsabilidad de Macri. Si la va a bajar es responsabilidad de Macri. Si no la baja también va a ser responsabilidad de Macri. Esto no es un problema político del anterior gobierno o si tienen alguna bandería en particular. Yo creo que acá se va por un modelo de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el financiamiento en la Argentina? Hoy es imposible, con las LEVAC al 30%, buscar algún tipo de financiamiento productivo. ¿Qué pasa con la carga tributaria? Es excesiva en la Argentina. ¿Qué pasa con la administración de comercio? Vemos lo que está pasando en mayo para el modelo industrial. Eso es durísimo. 44% el incremento de insumos y productos que vienen del exterior. Entonces, lo que falta acá, más allá de si era el gobierno anterior o es entender que tenemos que ir por una senda que es el desarrollo, y en particular un desarrollo industrial. A ver, Susana dice que hay que ponerle el hombro al tarifazo bancando a Macri en contra de Tinelli. ¿Cómo vivís?